La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 6 de enero del año 2021, año que, como he dicho, recién ha comenzado. Hoy por la noche, millones de familias en México celebrarán, en familia, valga la redundancia, una tradición profundamente arraigada entre nosotros: partir la rosca de Reyes. Esperar con interés a quien le toca un monito que representa, para todo fin práctico, al niño Dios, y el que pues se saque, como se dice coloquialmente, el monito, deberá aportar los tamales el día 2 de febrero, día de la Candelaria. Con esto, al mencionar yo esta gran tradición, quiero pues vamos a decir, recordar que en relación con la llegada de los españoles a México, trajeron muchas cosas positivas como esta tradición. De tal manera que esa locura, esa insensatez por parte del presidente en relación con el perdón que debe otorgarnos España y la Iglesia Católica, etcétera, asusado, porque a él no le dan esas cosas, por su señora esposa, que se dice historiadora, la verdad es que solo hacen el ridículo. Esas tradiciones que aceptamos, algunos dirán es que fueron impuestos por la fuerza, sí, pero eso fue hace 500 años. Entonces, seamos prácticos y veamos al futuro. Muy bien, vayamos al tema. Ayer se registró un acto en la escena política en nuestro país que es una prueba, pienso yo, irrefutable del principio del fin de esta gobernación de locos que ha impuesto López. Yo dije hace algunas semanas que prácticamente empezaríamos a vivir y a ver el fin de una gobernación, repito, de locos, y con lo de ayer pienso que vamos en esa dirección. Ayer, producto de las evidencias, pero también de la actitud digna de un gobernador, el gobernador del estado de Tamaulipas, que ante la falsificación burda, ilegal además, que es un delito, es una violación de la ley, de un documento oficial para justificar fallas en la administración, en la Comisión Federal de Electricidad, no tuvieron empacho en dar a conocer ese documento apócrifo para justificar su incapacidad. Mintieron a la vez que cometieron un delito. Las evidencias eran apabullantes, técnicas, legales, jurídicas. Todavía este señor Bartlett se dio el lujo ayer de decir que no tenía el gobierno del Estado facultades para negar o rechazar un documento de esos. Llegó el momento en que hubo que deglutir tubérculo, o como decimos coloquialmente, tuvo que tragar camote. Tuvieron que aceptar que el documento era falso e inmediatamente, en vez de hacer una autocrítica y presentar su renuncia, buscó los responsables de siempre. Porque ha de saber usted, lo ha visto, desde hace 20 y tantos años, desde cuando López empezó a violar de manera descarada y flagrante la ley, que él y los suyos jamás son culpables. Los otros son. Y aquí no ha sido la excepción. Que si las energías renovables, que si por aquí y por allá. No le busque, señor Bartlett. El responsable es usted por su incapacidad para dirigir una entidad donde se requiere alguien que conozca de cuestiones de electricidad más allá de subir un apagador para que se prenda la luz o un foco o una lámpara. ¿Es usted en materia de administrador de un área técnica tan importante como es esa empresa productiva del Estado? Es un inepto. Y es un acto de corrupción haberlo nombrado a usted
y usted haber aceptado ese puesto para el que no está calificado. Igual que la secretaria de Energía, e igual que el ingeniero agrónomo que está en Pemex, e igual que la casi totalidad del gabinete. Pero repito, que no se olvide esto, la actitud digna de un gobernador es lo que ha logrado esto que va a ser un cruce del Rubicón, un salto cuántico, el principio del fin, ya claro, de una gobernación basada en las mentiras, en la soberbia, en la ignorancia y en la incapacidad. Ayer fue Bartlett el que tuvo que salir a aceptar que era un documento falso, que lo habían falsificado con tal de no aceptar su responsabilidad, que es decir, su incapacidad en esa área tan importante del gobierno federal. ¿Cuántos más actos como el de Bartlett ayer faltan? Cientos, miles quizá. Pero quien debe empezar, y no tardará mucho, es el mismo López. ¿Dónde están esos otros datos que usted ha presumido desde hace más de 2 años, presidente? ¿Dónde están las pruebas de eso de que vamos bien, muy bien, requete bien? ¿Dónde están las pruebas de esa falacia, de esa burda mentira en relación con las vacunas? ¿Dónde están esas mentiras en relación con que ya vamos a formar un cuerpo de más de 100,000 personas que van a ir a aplicar a las zonas más apartadas del país las vacunas para los mayores de 60 años? Mentiras. Eso es lo único que sabe usted hacer, y muy mal. Usted es tan mal gobernante, presidente, que ni siquiera sabe mentir, que es el verbo fundamental en toda gobernación. Pero como le digo, empezó el final de su gobernación. ¿Qué va a suceder en los próximos meses en las campañas, precampañas y campañas en los estados donde estarán en juego 15 gubernaturas? ¿Qué pasará en esas 30 entidades, si no estoy equivocado, donde estarán en juego las presidencias municipales y la integración de los congresos locales? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer esos pésimos candidatos, ese cascajo que están recogiendo ustedes de otros partidos? Van a poder salir a defender sus mentiras, sus errores, sus incapacidades. ¿Se imagina usted lo que se va a acumular entre tonterías y absurdos de la señora Cloutier en economía? Y de la especialista en Gramsci, en Lenin, Stalin y Engels y lo que quiera usted en la tesorería de la Federación. Dice uno, prepárese para lo que viene, presidente. Esto ya empezó y difícilmente lo va a detener. Usted, en vez de reconocer, hacer un alto en el camino, reorganizar profundamente su gabinete, insiste en el mismo camino, en seguir por la misma ruta que nos lleva al precipicio. Ya vio que no puede resolver ni siquiera 15 candidaturas para las gubernaturas. ¿Por qué? Porque no tiene gente que piense, no tiene gente experimentada, y a los que tiene es porque se formaron en el PRI como usted, nomás que usted no aprovechó nada. Usted nomás aprendió las malas mañas en ese partido. Que ya pasó en Guerrero, que ya pasa en Michoacán, que pasa por acá en Sinaloa, etc. Bueno, en Sonora ni se diga. Mi paisano, el Poncho Durazo, acaba de declarar que cuando él sea gobernador, él va a tomar la decisión de lo que hay que hacer en materia de seguridad. ¿Se imagina usted? ¿Imagina usted a un individuo que se comportó abyecto, inclinando la cerviz ante usted, que contradiga los abrazos no balazos? Eso exhibe, en primer lugar, el fracaso de la candidatura del Poncho, y exhibe además su capacidad de mentir.
¿Por qué no lo hizo cuando estaba en la Secretaría de Protección Ciudadana o de Seguridad, lo que sea? ¿Por qué no lo hizo ahí? ¿Por qué tuvo que esperar más de 2 años para llegar allá a Sonora, donde aspira a ser gobernador y a decir, yo tomaré? No va a tomar nada, hombre. El Poncho tiene 20 y tantos años fuera de Sonora. Es un trasterrado, nadie lo conoce. Ya anda recogiendo cascajo. Vámonos, que el Bebo Satarain y que el otro y que el otro. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar al Poncho. Y va a ser derrotado completa y rotundamente. Y así en otros estados. No le digo quién lo va a derrotar porque usted ya lo sabe. Los sonorenses que me ven ya saben quién va a derrotar al Poncho. En esas condiciones, pues, presidente, lo de ayer es el principio del final de su gobernación errática, absurda, plagada de desatinos, ocurrencias y tonterías, que nos está causando a los mexicanos el dispendio de cientos de miles de millones de pesos, es cierto. Pero aprender cuestiones tan difíciles como echarlo a usted al basurero de la historia no es gratuito. Hay que pagar un alto precio. 30 millones de mexicanos se equivocaron completamente el 1 de julio del año 2018. Hoy las evidencias se empiezan a acumular, presidente. Vamos a pagar, repito, un precio muy alto, pero la experiencia y el aprendizaje que vamos a obtener vale la pena. Prepárese, pues, porque el principio de su final ya comenzó, presidente. Gracias. Le agradezco a usted su presencia y lo espero mañana jueves en este espacio que, como suelo decir, es más de usted que mío. Hasta mañana.